Dele un abrazo, un abrazo. Dele un abrazo a tu hermano. Dele un abrazo a su hermano. Y dele una palabra que usted crea que le va a hacer sentir bienvenido en este lugar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido tener de delicia y gozo mientras cantábamos las alabanzas. Sabemos, Señor, que cosas extraordinarias suceden en el ámbito espiritual cuando tu pueblo te alaba, Señor. Y sabemos que los juicios decretados sobre las potencias espirituales de maldad son ejecutados. Y por eso queremos, Señor, que cosas extraordinarias han sucedido espiritualmente en este tiempo de alabanza. Ahora, Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra y necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que vamos a estudiar. También necesitamos que el Espíritu Santo adecue a la necesidad de cada uno de los presentes y de los que habrán de escuchar a través del CD, para que el mensaje, Señor, pueda llegar de una manera acertada, de una manera precisa, de una manera que pueda servir, pueda ser útil, pueda funcionarle, Señor, en bienestar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Digan todos amén. Amén. Levanten sus Biblias en alto, por favor. Digan conmigo: todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice, y me irá bien, ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. Regáleme un minuto más en pie. Abra su Biblia en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice la Biblia: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Pueden sentarse, por favor. Que el Señor los continúe bendiciendo. ¿Sí desayunaron? No. El Señor les continúe bendiciendo. Bienvenidos. Yo espero en el nombre del Señor que usted sienta la alegría que nosotros sentimos de que usted está aquí. Y por otra parte, espero en el Señor que la palabra de hoy le pueda bendecir de una u otra forma. Yo sé muy bien que a cada cual le toca pasar sus momentos difíciles en la vida, unos situaciones más dolorosas que otros, pero siempre es mi expectativa que al venir a la iglesia, con lo que el Señor me indica hablar, todos los que vienen puedan ser ministrados de alguna manera. Sé que la palabra de Dios tiene la capacidad para diversificarse según la necesidad que cada uno tiene y llegarle al uno de una forma y al otro de otra forma. Y es una virtud que no solamente tiene la palabra de Dios, sino que también posee el Espíritu Santo, acomodando según la necesidad de cada quien el mismo mensaje. De manera que, como decía, lo que llega a uno
de pronto llega de otra manera a otra persona, según sea la administración del Espíritu Santo. Por eso les menciono esto antes de comenzar a enseñar, porque de verdad que mi intención y mi deseo es que todos ustedes puedan ser hoy ministrados. Es muy difícil para cualquier pastor o predicador, es muy difícil predicar el mensaje correcto, predicar el mensaje que vaya a llegar a la necesidad de todos, sobre todo cuando todos tienen necesidades diferentes. Por eso buscamos, bajo la guianza de Dios, traer una palabra que sea la que Dios quiere, y sabiendo que eso es lo que Dios quiere, tenemos la expectativa de que pueda llegar al corazón de cada uno, y en la diversidad de la necesidad de cada cual, pues ser ministrado de una u otra forma. Es mi deseo en el Señor que todos ustedes hoy puedan salir ministrados de este lugar. Yo les digo que también a mí me ha tocado pasar mis momentos difíciles, quizá, verdad, no haya punto de comparación aquí con las adversidades que algunos pasan, pero también a mí el Señor ha tenido que administrarme en mis momentos, llenarme para poder seguir adelante, y le aseguro que lo que hoy quiero compartirle le va a ministrar. A mí me ha bendecido mucho en sus momentos, me ha ayudado mucho, y yo creo que le va a ayudar a usted también. El domingo pasado hablaba acerca de la necesidad que todos tenemos de crecer, y que quizá nosotros no estemos conscientes de ellos, pero Dios nos está llevando siempre a través de un proceso de crecimiento, y cada cosa que vamos viviendo, cada cosa que vamos experimentando es parte de ese proceso de crecimiento. Nada sucede sin una razón. Muchas veces Dios nos deja saber la razón del por qué Él hace ciertas cosas, pero a veces no nos lo deja saber. En el libro de Deuteronomio se dice que las cosas reveladas, Deuteronomio 29:29, dice: las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, y las ocultas pertenecen a Dios. Esto revela que hay un conjunto de cosas, y que en el conjunto de cosas hay una razón por el cual esas cosas suceden. Sin embargo, Dios algunas nos las deja saber y otras no nos las deja saber. Y en el interín de todo lo que va sucediendo se cumple Romanos 8:28, donde dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces Dios se va encargando de que cada cosa que sucede, la cual sucede con algún propósito, a la final termine obrando para nuestro propio bien. Entonces, en la vida uno va viviendo momentos difíciles, y no toda la vida es difícil, pero hay momentos que son difíciles, y hay momentos que sobresalen más que otros. Son situaciones dolorosas de las cuales no me voy a permitir indicar cuáles pudieran ser, porque no quiero ir a la susceptibilidad de las personas en el día de hoy. Sin embargo, pues todos vamos atravesando momentos y circunstancias adversas, las cuales a veces de manera alegórica llamamos tormentas. A veces pasamos por esas tormentas. Yo creo que ha sido un aliciente y ha sido un refrigerio cada vez que nosotros hemos leído este versículo o estos versículos acerca de lo que Jesús hizo en la tormenta. Creo que nunca nos vamos a cansar de leerlo, y a veces tomamos esta porción de la palabra para leerla 5 o 6 veces al día durante 7 veces a la semana, los 7 días de la semana, y de igual manera el Señor nos sigue ministrando y nos sigue llenando, porque hay una palabra de esperanza en medio de lo que allí se dice. Sin embargo, hay ciertos factores que a veces nosotros no consideramos, que están implícitos en esa historia. Como decía, si bien las tormentas a nosotros no nos ha quizá tocado estar dentro de una tormenta, no obstante, en algunos problemas nosotros alegóricamente los llamamos tormentas o adversidades en la vida. Y en esas tormentas, a veces tratamos, cuando escuchamos esta historia o la leemos, tratamos de asociar y de dibujarnos el cuadro de que Jesús está allí con nosotros, y que Él se levanta y hace que la tormenta cese y que la tormenta termine. Muchas veces nos planteamos esa ilusión, esa esperanza, ese deseo de que las cosas sucedan así. Creo que en la medida que uno va leyendo la palabra de Dios, uno va creándose ciertas expectativas de cómo espera que Dios aparezca en la escena para tomar control y cuidado de las situaciones. Sin embargo,
como aprendíamos la semana pasada, Dios hace las cosas a su manera y parte de nuestro crecimiento tiene que ver precisamente con aceptar que Dios haga las cosas como a Él le parecen más convenientes, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces, obviamente hay una superioridad en propósito y en entendimiento en la persona de Dios que a veces nosotros no logramos discernir o entender. Y en esos casos no nos queda más que abandonarnos en los brazos amorosos y tiernos del Señor, sabiendo, ¿verdad?, que lo que no entendemos hoy lo entenderemos mañana o pasado mañana o en el momento en el que estemos en su presencia, pero que lo que Él está obrando a fin de cuentas siempre es bueno, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vamos avanzando pues en estos caminos. Y nos acercamos a la iglesia, acudimos a la predicación, a los diferentes servicios que la iglesia tiene, buscamos diferentes recursos tales como predicaciones grabadas, buscamos de pronto algún mensaje en televisión o en la radio, porque queremos escuchar una palabra que no solamente nos aliente y nos anime diciéndonos, mira, vas a salir de esto, sino que también buscamos la forma de evitar volver a entrar en eso. Creo que una de las cosas que normalmente hacemos es precisamente buscar la manera de no entrar en la adversidad. Y sin embargo, mientras se va predicando y se va anunciando erróneamente en la televisión y en la radio este evangelio o este pseudo evangelio o este falso evangelio que le promete un sinfín de cosas buenas a la gente y señalándoles que ninguna cosa mala pueden vivir, es un evangelio de pacotilla que no solamente no está dentro de las escrituras, sino que es contrario a la vivencia humana. Una de las cosas que la Biblia dice, por cierto, en 3 de Juan verso 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud en todas las cosas, así como prospera tu alma. Según ese versículo, y si yo solo me centro en ese versículo, yo voy a entender que lo que Dios quiere es que me vaya bien todo el tiempo. Sin embargo, yo no puedo sacar un texto de su contexto, es decir, hay cosas que anteceden a lo leído y hay cosas que continúan después de lo leído. Y dentro de lo que antecede o en este contexto que precede a lo que hemos leído o a lo que se lee allí en 3 de Juan verso 2, en Juan 16:33 dice la Biblia: en el mundo tendréis aflicción. Entonces la Biblia se va equilibrando para darle ese punto de veracidad a la vivencia del ser humano, para que pueda entender, mira, lo que estás viviendo no necesariamente es algo malo, sino que yo dentro de mi buena voluntad a veces permito ciertas cosas que pueden ser una tormenta en tu vida y que a lo mejor tú piensas que porque eres cristiano no vas a atravesar ciertas circunstancias, pero siendo cristiano te va a tocar vivir ciertas tribulaciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces sí, Dios quiere que me vaya bien, pero también tengo que entender que durante esa travesía terrenal voy a tener mis momentos en donde voy a tener aflicciones. Son los tiempos de adversidad, son los tiempos de tormenta. Es curioso cuando uno estudia y analiza la historia con la que comenzamos hoy nuestra enseñanza, que Jesús haya dicho unas palabras clave. Porque si yo las analizo, voy a entender el contexto de todo lo que le sucedió a estos discípulos mientras andaban en la barca. Jesús, antes de introducirlos, y es Jesús quien los mete, Jesús les dice: pasemos al otro lado. La intención de Jesús era llegar al otro lado, pero también era su voluntad que los discípulos embarcasen en aquella nave y que pudieran llegar al otro lado. Sin embargo, mientras iban de camino, una tormenta se presentó. Jesús dormía, dice la Biblia, en la parte trasera de la barca. Mientras dormía, la situación atmosférica empeoraba al punto de que los discípulos se asustaron y fueron a levantar a Jesús. Probablemente no fueron a despertarlo para que él hiciese algún milagro. Hay que recordar que hasta ese entonces, y esto es algo importante que nosotros necesitamos aprender, hasta ese entonces ellos habían visto actuar a Jesús de cierta manera. Por lo tanto, la fe de ellos llegaban hasta la cierta manera que ellos conocían de Jesús. Muchas veces la fe de nosotros está limitada o alcanza solo hasta lo que hemos visto de Dios. Creemos a Dios por ciertas cosas que hasta ahora hemos visto, pero por aquello que no hemos visto se nos hace muy difícil creer.
Se nos hace difícil soñarlo o ilusionarnos con aquello que jamás hemos visto, porque nuestra fe no ha llegado hasta allá o no hemos visto a Jesús actuando de esa manera. Los discípulos habían visto a Jesús hacer ciertas cosas, pero nunca lo habían visto calmar los vientos y el mar. Y quizá lo despertaron para que se uniese a ellos en su desesperación o buscasen alguna argumentación o alguna actividad humana, alguna acción humana para cambiar sus circunstancias. Sin embargo, sorpresivamente, Jesús no solamente se levanta y toma control de la situación atmosférica, sino que también les da una gran lección de fe, dejándolos en el asombro cuando ellos finalmente exclaman: ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Entonces, en nuestra relación con el Señor, a medida que vamos creciendo, vamos viendo cosas que Jesús va haciendo, y eso nos va llevando a tener fe. Pero entre lo que hemos visto y lo que no hemos visto hay un trecho, y no es sino hasta que nos toca pasar por tempestades que nosotros podemos conocer más a Dios, podemos tener una idea más concreta, más específica de quién es Dios, de lo que Él hace y cómo en definitiva y en última instancia Él está al control de toda la situación. Jesús los hace entrar en la barca y les dice: pasemos al otro lado, esta es mi voluntad es que se embarquen allí y que vamos al otro lado. Sin embargo, la tempestad se levanta. El contexto claramente me indica que estaba dentro del plan de Dios que ellos pasasen por esa tormenta. Ahora, si usted lo analiza partiendo solo de tercera de Juan 2, usted lo primero que diría: no, esa tormenta no la envió Dios, esa tormenta la envió el diablo. Pero aquí me está diciendo la Biblia que Él tiene el control de los vientos y de los mares. No era el diablo quien estaba controlando eso, era Dios quien lo estaba controlando. Todo lo malo o todo lo que nos es contraproducente solemos achacárselo al diablo, pero no podemos a veces ver o entender que es Dios quien está permitiendo una cierta tormenta para que dentro de su providencia, su conocimiento, dentro de su sabiduría, Él hacer su voluntad, pero también producir un crecimiento en nuestras vidas. En una situación que nos lleva de conocer a Jesús, el Jesús que hace una cosa, al Jesús que hace otra cosa. Entonces, en cuestión de un poco tiempo, la situación cambió. ¿Cuánto tiempo haya durado esta tormenta? Yo creo que no haya pasado de más de una hora. Pero fue rápido el cambio. Se hizo bonanza y Jesús, tal y como lo había dicho, los llevó al otro lado. Ahora, nos gusta esta historia porque la historia muestra al Jesús glorioso apareciendo, haciendo el milagro, tomando el control. Pero lo que más nos gusta y que a veces inconscientemente no vemos es que lo que más nos gusta de la historia es que todo acaba de una vez. Nos gusta que las cosas malas terminen cuanto antes. Nos gusta que la adversidad, la aflicción termine cuanto antes. Y escúcheme, es legítimo que uno humanamente quiera que la situación cambie tan pronto como sea posible. Nadie desea permanecer en una situación de adversidad por mucho tiempo. Por lo tanto, pedir a Dios que nos ayude y nos saque de eso tan pronto como sea posible es algo legítimo. Sin embargo, ni usted ni yo podemos controlar la duración de la tormenta. Lo que podemos controlar es cómo nos vamos a comportar durante la tormenta y si vamos a mover al brazo de Dios a favor de nosotros durante el tiempo de la tormenta. Entonces, el asunto es que normalmente vemos esa historia. En lo que tiene que ver con tormenta, solo vemos esa historia. O quizás recordamos la otra cuando Jesús caminaba sobre el mar y había también una fuerte tempestad y justamente cuando Él sube a la barca, la tempestad cesó. Tuvieron los discípulos un mayor crecimiento en su fe al ver una nueva manifestación de Jesucristo. Con cada manifestación, hermano y hermana, con cada manifestación nueva que tú ves o escuchas de Jesús, tu fe crece a otro nivel. Porque tú ves que Jesús es capaz de hacer otra cosa que tú no habías pensado. Aquí hemos escuchado los testimonios de personas que fueron sanadas aquí en esta iglesia de cáncer terminal. Y ahora tú estás convencido que para el Señor, en cuanto a la salud, nada es ningún problema para Él. Y por lo tanto, aquí hay fe suficiente para cada servicio de sanidad, venir con fe a buscar sanidad y cambiar la enfermedad y escuchar los testimonios que estamos escuchando. Pero todo ha venido a consecuencia de escuchar y ver los testimonios de lo que Jesús va haciendo. Con cada cosa
que Jesús hace, tu fe crece. O por lo menos en teoría debería crecer, a menos que tu corazón esté endurecido, que no creo que ese sea el caso de ustedes. Creo que el corazón de ustedes es blando para el Señor. Entonces el corazón, la fe crece en el corazón al ver esta nueva manifestación de Dios. Ahora, como decía, cuando Jesús caminó sobre las aguas, claro que la fe de los discípulos caminó hacia un nuevo nivel, caminó hacia un nuevo estado, una nueva altura de fe, porque pudieron ver que Jesús podía hacer más cosas más extraordinarias. Pero también aquella tormenta duró poco tiempo. Y nos gusta porque esas tormentas duraron poco tiempo. Ahora, el problema es que muchas veces nosotros vivimos en tormentas que duran bastante tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo escucho esta historia y no busco su contraparte, la parte del equilibrio, el contexto bíblico, cuando solo me baso, como decía, en 3 de Juan, verso 2, voy a pensar que todo lo que Dios quiere es absolutamente bueno, que nada malo me va a acontecer o en ningún momento adverso voy a vivir. Pero cuando entonces busco su contraparte, la parte que me equilibra, entonces noto que la Biblia me dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, en este mundo una cosa es parte de la otra. Hay una sucesión de eventos en esta vida en donde experimentamos momentos agradables, momentos desagradables, situaciones fáciles, situaciones difíciles. Es una sucesión de eventos, una cosa tras la otra. Ambas no se experimentan a la vez, vamos una tras la otra. Ahora, la contraparte de lo de la vivencia de las tormentas, sobre todo porque cuando uno ha atravesado una tormenta o la está atravesando y lleva tiempo atravesando esa tormenta y lee estos versículos, lo primero que uno piensa es, ¿será que yo estoy haciendo algo mal porque aún no veo a Jesús sacarme de esta tormenta? Y entonces la persona comienza con una condenación y una autocrítica que, lejos de favorecer el mover de Dios, va endureciendo su corazón y va llenándole de incertidumbre, no dándole lugar a Dios para que Él se mueve. Recuerde que Dios no está en medio de la incertidumbre, ni en medio del caos, ni en medio de la confusión, ni en medio del temor. Dios se mueve en medio de la fe, en medio del orden. Ahí se mueve Dios. Entonces tiene que haber una ordenación en el pensamiento, un orden establecido de lo que uno está pensando, de lo que uno está analizando mentalmente sobre lo que a uno le está sucediendo. Y a menos que uno tenga conocimiento, cualquier cosa que uno piense puede ser una locura. La palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, dice el Salmo 119. Entonces yo debo permitir que sea la palabra la que me alumbre y me ilumine para que yo pueda decir, oye, estoy pasando por esto y esto puede ser por tal o X situación, pero mientras paso por esto ya sé que la Biblia me ha advertido que mi tormenta puede durar 1 hora o puede durar un poco más de tiempo. Porque hay otro caso, hay un tercer caso de una tormenta. Y no fue como estas. En el libro de los Hechos, capítulo 27, les pido que vamos hasta allá. Hechos, capítulo 27, versículo 13 al 25. La historia es bastante larga. Yo voy a tomar solo una pequeña porción de la historia. Y aún así es una porción larga, pero les pido me tengan paciencia a fin de poderles explicar y traerles alguna reflexión que pueda servirles y pueda nutrirles a todos en general. Hechos capítulo 27, leo desde el verso 13. Y soplando una brisa del sur, permítanme hacer una pausa. Pablo había sido detenido y él había apelado a una defensa con César. Entonces a él lo llevan detenido y lo van a llevar desde un sitio hasta el otro, pero va en barco. Ahora dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Ellos tomaron una decisión según lo que a ellos les pareció conveniente. A ellos les pareció que el clima ya era favorable y podían entonces zarpar. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, o el término Euroclidón significa también nordeste, un viento del nordeste. Tan pronto como ellos zarparon, un fuerte viento huracanado, son esos vientos en donde los barcos no tienen control. Una de las cosas que a mí me ha impresionado, a mí me gusta muchísimo la aviación. Y cada vez que tengo la oportunidad de ver un programa relacionado con aviones, etcétera, yo los veo.
Los aviones más grandes, por ejemplo, ahorita el avión más grande, el avión comercial más grande, es un Airbus 380. Es un avión que, si mal no recuerdo, tiene capacidad para 500 y tantos pasajeros. Aquello es una cuestión tan imponente que usted pensaría que eso cualquier cosa no lo mueve. Sin embargo, pequeñas ráfagas de viento son capaces de mover una estructura tan grande y tan pesada. Lo que quiero decir es que en el universo existen fuerzas físicas que son capaces de tratar como un papel las cosas que se consideran más fuertes por nosotros los seres humanos. Así esta barca zarpa, pero las condiciones cambiaron y vino un viento huracanado que comenzó a afectar la navegabilidad de esta barca. Y entonces dice: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Es decir, perdieron el control sobre la nave y dejaron que el viento la guiase como el viento bien le parecía. Y habiendo corrido a sotavento o a un lado de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife es el bote salvavidas. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte o en los bancos de arena de una isla llamada Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, fíjese que pasa de viento huracanado a furiosa tempestad, las cosas empeoraron. Al siguiente día empezaron a alijar. Alijar es comenzar a aliviar o alivianar una barca, quitándole peso o cosas que van ahí en la barca que llevan peso. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. Fíjate que ahora primero habló de vientos huracanados, después de una furiosa tempestad, ahora habla de una tempestad no pequeña. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Esta tormenta no fue como la que vivieron o las que vivieron los discípulos. En esta tormenta no estaba Jesús físicamente. Y esta tormenta la viven estos hombres porque decidieron tomar una decisión que no era la correcta. Pablo les hace saber que esto lo hubiesen evitado si hubiesen escuchado su consejo. Escúchame, mi hermano y mi hermana, algunas veces nosotros entramos en una tempestad porque Dios nos permite en su propia o en su buena voluntad pasar por esa tempestad. Pero a veces pasamos por la tempestad porque hemos tomado una decisión incorrecta, no acertada. Gracias a Dios, para ambos casos hay esperanza. La falibilidad, el hecho de poder fallar, es ineludible. No importa cuánto nos esforcemos por no fallar, en algo nos vamos a equivocar, porque nosotros somos falibles, nosotros no somos perfectos como lo es Dios. En algo vamos a fallar. Algún día vamos a tomar una decisión no adecuada. Algún momento vamos a decir algo que no es lo correcto. Algún momento vamos a hacer algo incorrecto. Sin tener la intención nos vamos a equivocar. Y a veces con la misma intención nos vamos a equivocar. Esta barca estaba sufriendo, estaba siendo azotada, pero era por causa de una mala decisión. Ahora, decía, en el primer caso, en Marcos, Jesús estaba allí. En el segundo caso, Jesús no estaba allí. En el primer caso había una palabra, pasemos al otro lado. En el segundo caso hubo una palabra, pero no a través de Jesús, sino a través del ángel de Dios, que le dijo a Pablo: tranquilo, la nave se va a perder.
pero todos ustedes se van a salvar. Había una palabra que indicaba hacia dónde iba, cómo iban a terminar las cosas. La tormenta en la que estaban los discípulos en Marcos quizá duró 1 hora. La tormenta en la que estuvo Pablo duró 14 días. Durante 14 días era mediodía y todo lo que se veía era como si fuese de noche. No había sol ni había estrellas. Tal era la magnitud de aquella tormenta que estaban viviendo. Ahora, todos nosotros preferimos la tormenta de Marcos 4, no la de Hechos 27. Pero usted y yo hemos tenido tormentas Marcos 4 como hemos tenido tormentas Hechos 27. Uno no busca esa tormenta, no es lo que uno desea, pero a veces uno o se lo busca o a veces uno pasa porque Dios así lo permite. Hermanos y hermanas, yo no pretendo herir la conciencia de ninguno aquí. Yo espero en el Señor que todos los que han venido hoy de una u otra manera se vayan fortalecidos en el Señor y puedan ser nutridos en el Señor. Me es imposible dar una palabra específica para cada uno de ustedes, porque decía, cada uno tiene una necesidad diferente. Pero escúcheme, dentro de lo que me es posible al dirigirme a toda esta audiencia, en lo que me es posible, yo quiero que usted entienda que a veces nos toca por la voluntad de Dios vivir momentos muy difíciles a los cuales no hay explicación que uno pueda humanamente atribuir. Pero eso no quita que no haya sabiduría de Dios ni amor de Dios en lo que está sucediendo. Dios está al control, Dios sabe lo que está haciendo y en última instancia todo tiene que obrar para nuestro bien, porque Dios no se puede negar a sí mismo. En última instancia todo tiene que obrar para bien, porque así lo dice la Biblia, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. No dice algunas cosas, dice todas las cosas. Entonces yo quiero que usted con fe y con humildad le diga a la persona que tiene a su lado, todas las cosas ayudan para mi bien. Yo sé muy bien, hermanos y hermanas, que hay situaciones que son más difíciles que otras. Sé que habrá quien aquí pudiera decirme, pero usted no entiende lo que yo estoy viviendo. Y es verdad, tendría usted mucha razón. Pero también entiendo la capacidad y la superioridad que Dios tiene sobre todas las cosas, para al final obrar su voluntad y hacer que todas las cosas se tornen para nuestro bien, aunque en el momento no lo entendamos o no nos parezca así. Pero sea que nos equivoquemos o sea que Dios lo decida, a todos nos toca pasar por tormentas. No todo el tiempo es una tormenta, pero hay momentos de tormenta. No pretendo venir a vender un evangelio gris hoy aquí. No, vengo a traer el evangelio de la paz con el equilibrio de la palabra que me indica que sí hay tiempos de bonanza, pero también hay tiempos de dificultad. Y que el creyente que no se apercibe de ambas cosas no puede afrontar la vida de manera correcta y pudiera incluso llegar a endurecerse para con Dios. Entonces, la primera conclusión a la que llegamos en todo esto es que sea por error o por voluntad de Dios, a todos nos toca pasar por alguna tormenta. La segunda conclusión es que nosotros no podemos determinar la duración de la tempestad. Dios es quien está controlando los vientos y los mares, no somos nosotros. El control es una ilusión. El ser humano le parece que controla cosas, que controla cuando se peina, cuando se pinta, pero no entiende que es Dios quien se lo permite. ¿Cuántas personas hay que están postradas que no pueden mover sus manos ni siquiera para peinarse? Si tú lo puedes hacer es porque Dios te lo ha permitido. Por eso siempre les digo, cuando uno se levanta, uno debe dar gracias a Dios y decirle: Señor, te doy gracias porque lo que quiero hacer a través de mi cuerpo lo puedo hacer. Si me quiero peinar, me puedo peinar. Si me quiero cepillar, me puedo cepillar. Te doy gracias, Señor, por eso. Que puedo ver, que puedo oír.
que puedo caminar, que puedo gustar. Te doy gracias por esas cosas tan sencillas que a veces nos parece que nosotros las controlamos. Nosotros no controlamos nada. Dios lo controla todo. Y en su control y en su sabiduría, Él determina si tenemos que atravesar una tormenta o no. Ahora, como obviamente y evidentemente nos toca atravesar tormentas, yo he querido traerles 6 cosas. Y entienda, no se trata de como están muchos libros por ahí, las 6 leyes del éxito, las 15 claves para el liderazgo efectivo. No. Yo no creo en nada de 6, de 15, de 8 ni de 12. Creo que hay muchas cosas que aprender en estas 2 historias. Pero como el tiempo a mí no me lo permite, no las puedo estudiar todas, ni tengo la revelación que me permita conocerlas todas. Pero dentro de las que conozco, dije, voy a escoger 6 para que en el tiempo que tenemos pueda yo ministrársela a los hermanos, compartírsela a los hermanos, para que ellos tengan herramientas a utilizar en los tiempos de adversidad, en los tiempos de tempestad. La primera lección a aprender, lo primero a tener en cuenta en el tiempo de la tempestad, es que tenemos que aceptar que nos ha tocado vivir una tempestad. Pastor, eso parece muy obvio, pero no lo es. Hechos capítulo 27, verso 15. Y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Muchas veces, y esto por favor, permítanme insistir, lo digo con todo respeto, si en algún momento, hermano, usted cree que yo le herí, que le ofendí, yo le pido me perdone, no es esa mi intención. Hay una distancia relativamente larga entre lo que yo digo aquí y lo que usted escucha allá. Pero yo espero que lo que usted escuche, usted entienda que se lo digo por amor y en el amor del Señor y con respeto a lo que usted pueda estar viviendo. Yo no estoy tratando de minimizar la adversidad que las personas puedan estar atravesando. Ojalá Dios me diese a mí la posibilidad de estar junto a todos los que en algún momento están pasando por un momento difícil, de poder estar allí, llevar una palabra, alguna cosa con la que podamos servir. Entiendo que no es posible. Pero lo que me es posible hacer desde aquí, ya que no puedo estar con todos a la vez, por lo menos aquí le predico a todos a la vez. Quisiera darle una palabra que a todos a la vez pueda bendecirle, aunque esto en algún momento pueda parecerle, oye, a lo mejor esto lo está diciendo el pastor por mí. No lo estoy diciendo por usted, lo estoy diciendo por todos. Y obviamente al referirme a todos me refiero a usted. Que es imposible que no le hable a todos y no le hable a uno. O sea, al hablar aquí le estoy hablando a todos. A menos que yo dijera, Francisco, esto te dice el Señor, ya es específico para él. Pero mientras tanto estoy hablándole a todos en general. Pero en esa generalización, yo quiero que la palabra llegue con amor, con sensibilidad, con respeto. Que usted pueda decir, oye, yo entiendo lo que el pastor está diciéndome. Yo no lo entiendo y aunque esto de pronto me pueda fotografiar o me pueda llegar, yo entiendo que me lo están diciendo es por mi bien. Eso es lo que yo quisiera. ¿Me está entendiendo? Decía entonces, allí en Hechos capítulo 27, verso 15, dice, ellos se abandonaron al viento y se dejaron llevar. Hay oportunidades en que uno vive situaciones en donde lo primero que ocurre, o quizá una de las cosas que ocurren, no en ese orden, pero en algún momento quizá que uno no acepte que uno le está tocando vivir un momento difícil y uno dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y entre tanto que uno no acepta que uno está viviendo esa tormenta, que uno le tocó atravesar esa tormenta, más difícil le va a ser atravesarla. Porque el asunto, hermanos y hermanas, de las tormentas es que tenemos que atravesarlas. No podemos vivir en la tormenta, tenemos que atravesarlas. Así perdamos la nave. Jesús no perdió la nave. Pablo y los que iban con él perdieron la nave. En el caso de Jesús no hubo ninguna pérdida. En el caso de Pablo hubo pérdida y Dios estaba con él también. Hay situaciones que son dolorosas en las que uno pierde algunas cosas a veces.
Entonces el aceptar que ya uno está viviendo un momento difícil es un gran avance. Aunque a usted le parezca algo muy elemental o a algunos le parezca algo muy sencillo, para otros no es muy sencillo aceptar que están viviendo un momento muy adverso y muy difícil. Y a veces tener que aceptarlo es quizá el paso más difícil, pero también el paso que más garantiza la victoria. Estoy pasando por un momento difícil, me tocó esta adversidad, no quería esto, yo no pedí esto, etcétera, pero me tocó vivirlo. Señor, yo confío en ti, a pesar de todo esto me duele, Señor, pero confío en ti, tú estás al control, yo no controlo nada. ¿Qué gano con enemistarme contigo, Señor? ¿Qué gano con molestarme contigo? No gano nada, Señor, estoy en tus manos, pero entiéndeme, yo no entiendo esto, yo no pedí esto, Señor. Llévame en tus brazos, Señor, acepto que me está pasando esto, llévame en tus brazos, cárgame, Señor, no puedo mantenerme en mis propios pies, sé tú, Señor, ayudándome. Pero sí, Señor, me tocó vivir esto, tú lo sabes. La Biblia dice que Jesús fue probado en todo, no hay nada que nosotros hayamos vivido que Él no lo haya vivido primero. Lo primero, aceptación, aceptar que estamos pasando por una tormenta. Lo segundo que tenemos que aprender es a no amedrentarnos. Marcos capítulo 4, verso 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Fíjense que la forma como Jesús y la pregunta misma que Jesús le hace a los discípulos revela no solo lo que Jesús no esperaba encontrar en los discípulos, sino también lo que Jesús quería encontrar en los discípulos. En primer lugar, le muestra lo que no quería encontrar, pero que lamentablemente encontró. Les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Ahora, cualquiera pudiera decir, pero bueno, Señor, ¿qué te parece poco? Estoy pasando por una tormenta, estaba pasando por una adversidad, o sea, la cosa se me puso difícil, pensé que de esta no salía, Señor, ¿cómo crees tú que no me iba a asustar? Sin embargo, en nuestro crecimiento, y escucha, que el crecimiento espiritual siempre está asociado con el conocimiento de Dios. Tú no puedes crecer si no conoces a Dios, y mientras tú más conoces a Dios, tú sabes que Dios es todopoderoso. Por lo tanto, ese crecimiento ligado al conocimiento de Dios te lleva a asumir una perspectiva o una posición en la circunstancia, en la adversidad o en la tormenta, que tú sabes que Dios te tiene ganador, que a la final tú vas a salir vencedor. Entonces Jesús le dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué están de esa forma? O sea, no era lo que Dios quería encontrar. Una de las cosas, entonces, en segundo lugar, una de las cosas que Dios no quiere es que nosotros en medio de la adversidad estemos amedrentados. ¿Qué es amedrentarse? Amedrentarse es tener temor. Ahora, ¿qué es temer? Esto sí es importante. Le va a dar mucha luz, mucha claridad a usted. Temer es estar seguro de que algo malo va a pasar. Temer es estar seguro de que uno no va a salir ganando. Eso es temer. Ahora, Dios no quiere que en la tormenta, por muy adversa que sea, tú te asegures de que vas a salir perdiendo. Y ya esto no depende de Dios, depende de ti, es tu perspectiva. Si no conoces a Dios, vas a temer. Pero ¿qué dice la Biblia? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará grandes cosas, hará proezas, dice la Biblia. El pueblo que conoce a su Dios. El que no lo conoce no va a saber qué hacer. El que lo conoce sabe que aunque esa persona no pueda hacer nada, Dios puede. Y eventualmente Dios lo hará. Entonces, una de las cosas, en segundo lugar, que Dios no quiere en nosotros es que tengamos temor. Temor es estar seguro de que algo malo va a pasar. Dios no quiere temor en nuestras vidas. Fíjense que en todas las circunstancias en donde el temor se hacía presente, Jesús siempre dio como un mandato en relación a esto y decía, no temáis, no temáis, no temáis. La capacidad de no temer está en nosotros siempre y cuando conozcamos a Dios. Si tú conoces a Dios, tú no vas a temer, porque tú sabes que Dios está al control. Lo que Dios dice, Dios lo hace. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Lo que Dios dice no puede fallar.
Tú sabes que Dios es quien dice ser y que Dios va a cumplir con su palabra tarde o temprano. Sea en 1 hora o sea en 14 días, Dios va a cumplir su palabra. Él no está jugando con nosotros. Pero hay una tercera lección que aprender, porque les dice no solamente porque estáis así amedrentados, después les hace otra pregunta. Él no quería conseguir el amedrentamiento, no quería conseguir el temor, quería conseguir ¿qué otra cosa quería él? Fe. Y consiguió fue temor. Y entonces les dice, ¿cómo no tenéis fe? Ahora, ¿qué es la fe? Paradójicamente, la fe es exactamente lo mismo que el temor, pero a la inversa. El temor es estar seguro de que uno va a salir perjudicado. La fe es estar seguro de que uno va a salir bendecido. En ambos casos hay una seguridad. Mira, y te pasó tal cosa, se te dañó tal cosa. Sí, es que yo sabía, mira, yo sabía que me iba a salir malo tal cosa. Estaba seguro, tenía temor. El temor es estar seguro de que uno va a salir perjudicado. La fe es estar seguro que uno va a salir victorioso. Pastor, pero yo le entiendo, mi hermano, yo le entiendo. Yo sé muy bien. Yo le entiendo, créame, yo le entiendo. Pero también entiendo que nosotros tenemos un Dios que es poderoso, que nos da la fuerza, nos da el vigor, nos da el consuelo, nos da la fortaleza para seguir adelante, mis queridos hermanos. Yo no vengo a ofrecerle a usted la iglesia, no vengo a hablarle del pastorado, vengo a hablarle del Señor Jesucristo, de lo que aquel que estuvo muerto y resucitó, lo que Él es capaz de hacer por el alma humana, llenándola como Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estoy hablando de aquel que dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le daré a beber y en esta sed será saciada. Estoy hablando de lo que Dios puede hacer por usted, de lo que ningún ser humano, de lo que ningún ministro puede hacer por usted, de lo que ninguna imposición de manos puede hacer por usted, de lo que el Dios Todopoderoso puede hacer por usted. Por eso le digo hoy, llénese de fe, crea que usted va a salir de esto, de alguna manera Dios lo va a sacar de esto, porque Dios está al control de todo. En cuarto lugar, necesitamos tener buen ánimo. Hechos 27, versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Escúchame, tener fe es una cosa y tener buen ánimo es otra. El buen ánimo es esa cualidad, esa característica de que uno asume como un optimismo y una ilusión en que todo va a estar mejor. Una vez saludaba a un pastor amigo mío y me avergüenza tener que decirlo. Y le pregunté, mi hermano, ¿cómo está? Y Dios te bendiga. Me dijo, aquí, llevándola. ¿Qué clase de ánimo era ese? Dije yo dentro de mí, ¿qué tiene este hombre para ministrarle a las ovejas que pastorea? No tenía nada. Claro, obviamente hay situaciones que son más difíciles que otras en donde tener un buen ánimo es mucho más difícil. Pero Dios te ayuda. Diga al que tiene a su lado, Dios me ayuda. El punto maravilloso de esto es que tú no estás solo. En la barca de los discípulos Jesús venía con él, pero en la barca de Pablo venía el ángel de Jehová. Él no estaba sin, ninguno de ellos estuvo sin la presencia de Dios de una u otra forma. Y la presencia de Dios está contigo de una u otra forma. A veces uno lo siente, a veces no lo siente. A veces uno ve el sol o ve las estrellas, a veces no hay sol ni hay estrellas. A veces uno pierde toda esperanza. A veces no hay nada a tu alrededor que te diga se puede, se vale, merece la pena. A veces no lo hay. Pero es diferente cuando miras a Dios. Cuando tú ves a Dios, siempre ves unos brazos abiertos que te dice se puede. Sigue adelante, hijo mío. Sigue adelante, hija mía. Yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Sí se puede en el Señor Jesucristo.
Entonces hay que tener un buen ánimo, una buena actitud, una actitud de optimismo, de ilusión. Vamos a seguir adelante, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a sacar de esto de alguna manera, el Señor se va a manifestar. Debemos tener un buen ánimo. Pablo le hablaba a unas personas que estaban en pleno naufragio y no había luz, tenían 14 días sin luz. No había sol, no había estrellas. Y Pablo les dice, cobren buen ánimo, anímense. 2 veces se los dijo. Y hoy les digo a ustedes, hermanos, anímense, anímense, pastor, pero yo sé, mi hermano, yo sé, mi hermana, yo no quiero ofenderle, ni herirle, ni hacerle sentir mal. Yo quiero que Dios le bendiga, le ministre, le fortalezca, le consuele. Eso quiero, y le pido al Señor, y que este servicio no sea un servicio más, sino que este sea un tiempo de verdad en la presencia de Dios, que nos transforme, que sea un servicio espiritual. Eso quisiera yo. Y ojalá eso sea lo que está sucediendo en medio de nosotros, que Dios esté llenando los corazones de todos por igual. En quinto lugar, necesitamos deshacernos durante el tiempo de la tempestad de cosas que no nos permiten hacer un viaje de la manera más liviana. Hechos capítulo 27, verso 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Alijar, no lijar. Alijar significa aliviar o aligerar la carga de una barca. Ellos comenzaron a aliviarla, a hacerla más liviana. Hay cosas que a veces llevamos con nosotros que no nos ayudan a crecer y no nos ayudan a salir de las circunstancias. Resentimientos, odios, malos pensamientos, pensamientos pesimistas, ideas preconcebidas. Esas cosas no nos ayudan y necesitamos deslastrarnos de esas cosas para que los pensamientos de Dios estén con nosotros. Que pensemos las cosas como Dios las piensa, que veamos las cosas como Dios las ve. Les digo, y sobre todo hago énfasis en los odios y los resentimientos. Eso no debe estar en el corazón de ninguno de nosotros. Esas son cosas ácidas que corroen los envases donde están metidos. Cuando alguien odia a otro, no es el otro el que sale perjudicado, es ese alguien, porque está conteniendo algo que lo va corroyendo por dentro. El odio no es para nosotros, el resentimiento no es para nosotros, la falta de perdón, la amargura, eso no es para nosotros, hermanos. Tenemos que levantarnos y seguir adelante, hermanos, con un buen ánimo, pero también, hermanos, deslastrándonos de las cosas que no obran para nuestro bien. Si mis propias ideas no convienen por mi relación con Dios, me abandono mis propias ideas y busco las ideas de Dios. Si un cierto pensamiento, una cierta forma de actuar no es conveniente, pues hay que alijar, hay que deshacernos de esas cosas, deslastrarnos de aquello que nos hace mal y que nos hace la carga más pesada. En sexto y en último lugar, en el caso de los discípulos, en Marcos 4, en el caso de Pablo y quienes con él estaban, en Mateo 27, a fin de cuentas, siempre hubo quien controlase los vientos e hiciese que la tormenta terminase. Esto es una buena noticia. Esta tormenta va a terminar. Este mal tiempo que te ha tocado atravesar, lo vas a superar con la ayuda y la bendición de Dios. Vas a superar este mal tiempo. Pero entiende esto. Esta es la sexta lección a aprender. Dios está al control de todo. Dios está al control de absolutamente todo. Por muy doloroso que sea, Dios está al control de todo. Y Él está a nuestro lado para bendecirnos, para ayudarnos, para que podamos seguir adelante. Entonces, mi hermano, mi hermana, cobra ánimo hoy. Si quizás no sea su caso, quizás usted no está atravesando una tormenta. Pero le estoy advirtiendo para cuando le toque que deba hacer. Pero si está pasando por una tormenta el día de hoy, déjame decirle, el Señor está al control. Y si Él dijo, pasemos al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Porque la palabra de Dios no puede ser invalidada. Lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Y Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Dijo el Señor, no te dejaré ni te desampararé. El Señor está contigo en la más oscura de tus noches. Dios está contigo. Aunque tú no lo sientas, Dios está contigo. Su amparo está sobre ti. Termino con esta historia. Se dice que una vez un hombre soñó y él veía lo que era su caminar con Cristo.
Y esto se veía reflejado en las orillas, en la orilla de una playa, en las huellas que dejaban en la orilla de la playa. Y habían 2 pares de huellas. Y aquel hombre sabía que un par de esas huellas eran las huellas de Cristo y las otras eran las de él. Pero había momentos en su vida en donde solamente había un par de huellas. Y entonces él erróneamente le dijo: Señor, te doy gracias porque casi siempre estás conmigo, pero me siente que en los momentos más difíciles me has dejado solo. Y el Señor le respondió: ¿y por qué dices eso? Porque en los momentos más difíciles solo veo un par de huellas. Y el Señor le dijo: esas huellas que ves no son las tuyas, eran las mías. En ese momento yo te llevaba en mis brazos. Muchos de ustedes en este momento están siendo llevados en los brazos del Señor para poder atravesar esta tempestad, pero la bonanza viene. El viento y el mar van a callar y a enmudecer ante la presencia de aquel que todo lo puede, y te darán la victoria y te llevarán al puerto seguro de victoria que hay en Cristo Jesús. Ponte en pie, por favor. Te pido que inclines tu rostro, cierres tus ojos. Padre Celestial, en lo que a mí me ha sido posible, conforme, Señor, a la sabiduría con la que me has dotado, Señor, he hablado hoy a todos mis hermanos y hermanas esta palabra, buscando, Señor, darles una palabra de aliento para los tiempos en los cuales haya tempestad. Pero yo sé, Señor, que tu Espíritu está siendo propicio, llegando a cada corazón de la manera más acertada, para hacer sentir no, Señor, la condenación, sino más bien, Señor, la esperanza. La esperanza de que podemos salir de todas estas circunstancias y que tú nos vas a dar la victoria. Lo creemos, Señor. Gracias por lo que nos has transmitido. Como pastor te doy gracias por lo que el Espíritu ha transmitido más allá de lo que yo he podido hablar y de lo que he podido transmitir. El Espíritu Santo está haciendo su obra en el corazón de cada uno. Por eso te damos gracias. Señor, nos rendimos en tus brazos. Cárganos, Señor. Llévanos, Señor. Asegúrate de que podamos llegar al puerto, Señor. De que podamos pasar al otro lado. Que podamos superar todas nuestras circunstancias, Señor. Llévanos en tus brazos. Danos la victoria. Haz que los vientos y el mar callen y enmudezcan, Señor. Que te obedezcan, Señor. Y que nosotros pasemos al otro lado con toda bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.